Ojea las páginas del búho. Operis. Iuris. El debate. La conclusión. Una mirada al derecho. Derecho. Operis. Aprilis. La introducción. Es que aquí está Tadeo de este lado. No se nota. Bueno, sí se nota, pero no, como que la cámara no alcanza mucho para tantos. Justo. Sí, pues se celebra el 12 de julio y esto derivado a que se conmemora la primera cátedra que se realizó en México sobre derecho. Y la cátedra se llamaba Prima de Leyes. Pero ¿de qué hablaba la Prima de Leyes? O la Primera de Leyes. Derecho romano era fue la primera cátedra que se transmitió, y actualmente pues también los abogados siguen siendo como dentro de las primeras cátedras derecho romano, que es algo indispensable. Pero compañero Tadeo, usted que quiero que participe muy intensamente, Ok. yo le preguntaría, usted ya va en quinto, sexto. Sexto ya para pasar a séptimo. Muy bien, ¿por qué es importante el derecho romano? Es la principal fuente de la que constituye nuestro derecho, el derecho mexicano. Nuestro derecho proviene del derecho romano, Correcto. que desciende. Entonces, para entender figuras como la jurisprudencia, los interdictos, hay que irnos desde hasta la fuente principal de ello, desde la figura de los bienes hasta las figuras de las personas, La familia, todo, obligaciones, que también es indispensable, los bienes, desde hasta los justiciados, el procedimiento formulario. Sí, realmente, a pesar de que pudiésemos pensar que el derecho romano es algo histórico, realmente es indispensable dentro de la estructura de nuestro sistema jurídico, porque digamos que entre el 60 a 70% de las figuras jurídicas del derecho romano en materia civil, pues técnicamente son una copia, una calca de lo que seguimos ocupando actualmente. Entonces es una normativa tan bien estructurada, tan bien hecha, que pues aún así la seguimos estudiando, y que es importante para los abogados que conozcan desde un primer momento que de dónde surgen esas figuras. Y pues exactamente el tema es historia de la educación y su regulación jurídica en México, desde los Calmecac hasta el derecho constitucional contemporáneo. Pues sean todos bienvenidos. Y pues dentro de la historia de la educación y su regulación jurídica en México, pues vamos a ver que esto constituye uno de los elementos o pilares fundamentales de toda civilización. El derecho pues va a operar o va a funcionar porque existe sociedad, porque existe seres humanos. Si no hay seres humanos, no existe derecho, o sea, no tendría ningún sentido. Y aparte, para que pueda existir el derecho, hay algo muy importante, es que haya sociedad, porque por mucho que haya seres humanos, o más bien que haya un ser humano, pues no opera el derecho sería un sinsentido. Pues supongamos que pongamos al compañero Hassel Jun solito en una isla. Claro, ¿no? Que el derecho... Recordemos como Robinson Crusoe, que primeramente estaba solo, hasta que descubrió que estaba aquí en Viernes. Empezó a existir ciertas normativas. Recordemos que Robinson Crusoe, en una de las escenas, regaña a Viernes por estar ocupando ropas femeninas. Entonces ahí empezamos a ver que hay una serie de reglas o normas jurídicas. Claro, lo que cabe aclarar que si nos vamos a la definición de derechos, son conjuntos de normas que regulan a la sociedad, ¿no? Entonces, para que exista una sociedad debe de haber mínimo unas 10 personas para que pueda empezar una sociedad. Bueno, no necesitamos tantos, ¿verdad? Yo creo que con dos es más que suficiente. Sí, con dos es más que suficiente para generar sociedad. Claro, ¿no? Y estas mismas normas emanan, ¿no? De que se tiene que regular la conducta humana, porque, pues, si bien conocemos, el ser humano por naturaleza es una
Es un ser social. social. Pues vamos a ver que dentro de la formación académica, jurídica, pues vamos a observar que la educación va a constituir uno de los pilares fundamentales de toda civilización. A través de la educación, pues entre conocimientos, valores, costumbres, formas de organización, y elementos de identidad colectiva. Bueno, que si nos vamos a algo importante en el derecho, venimos desde los romanos, ¿no? Y en base a que nuestro derecho surge a base del derecho romano, entendemos que los romanos tenían costumbres, ¿no? Entonces, actualmente tenemos algo que se llama derecho constitucionario, que es Constitucionario, correcto. Derecho de costumbre, que viene de la costumbre y las tradiciones que han emanado de la sociedad, ¿no? A través del tiempo. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando no se va a un mercado y hay una señora vendiendo fruta que la vende en canastitos, pues eso es derecho constitucionario. Correcto. Pero, sí, adelante. Sí, si bien es cierto, hay que leer y conocer la importancia de dónde viene el derecho, de dónde nace el derecho, qué tanto se necesita hoy en día para todo lo que el futuro y las nuevas tecnologías nos han estado trayendo, porque de nada me sirve entender cómo funcionaba el derecho romano cuando existen cosas como ciberdelitos, cosas como hackeos a cuentas, robos, bueno, todo lo que entra en ciberdelitos, lo cual pues no creo que en aquellas épocas lo dimensionaran. Claro. Que justicia no contempla cuando me robaran mi cuenta, ¿no? Es correcto, cuando me hackearon mi cuenta de caliente, no creo que... No, mi cuenta de VA con los 10 pesos que tenía. Es correcto, entonces, si bien es cierto, sí es importante esa figura histórica, yo creo que más que analizarla y verla como una piedra angular del derecho, lo cual sí es, yo creo que hay que ya agarrarlo más como una fuente histórica, más que de aquí, pues lo que dijo aquí tiene que ser y así tiene que seguirse siendo, ¿no? Porque los tiempos cambian, y a medida que los tiempos cambian, también van cambiando el derecho. El derecho es adaptativo conforme a la época, conforme a las necesidades entre los ciudadanos. Por ejemplo, hace poco me puse a leer el Código Penal. ¿Tú sabías que a partir de la reforma de 2026 ahora también ya existe el transfeminicidio? ¿Ya es considerado aquí en la Ciudad de México el transfeminicidio? ¿Un nuevo tipo de delito? Justamente, y se le da la misma punitividad que el feminicidio. Wow. Correcto. Y era algo que no muchos no esperábamos, empezaba a catalogar o a empezar a hacer adaptaciones al feminicidio, ¿no? Ya se creó como una rama, pero aquí en Ciudad de México. También algo que trascendió actualmente y que también ya lo pusieron nuevo es la pensión a los animales. Yo iba a pensar que sí. ya un animal iba a ser como un hijo. Sí, exactamente. Inclusive ya hay la propuesta de que exista el interés superior del ser sintiente. La canción de Blue es en una labra. Okay. Sí, pero bueno, ya sería otro tema de discusión exactamente. Los derechos superiores de los seres sintientes. Yo creo que estamos llegando a situaciones que se están volviendo un poco cuanto excéntricas, por así decirlo, desde el punto de vista jurídico, porque primeramente tenemos que garantizar el interés superior del menor en todos sus aspectos, y mientras un niño no tenga garantizados sus derechos al 100% y que no estén estos pues menores al 100% protegidos, creo que no pudiésemos estar hablando también de protección a animales en ese nivel. Creo que es un cuanto adelantarnos mucho cuando tenemos que garantizar primeramente que los menores tengan al 100% esas garantías. Pero bueno, eso sería cuestión de otra circunstancia, de otra discusión. Pero pues vamos a ver que al final de cuentas la historia de la educación en México no comienza con la Constitución del 17, sino que ni tampoco con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y vamos a ver que se encuentran en las raíces más profundas de nuestra tradición. Ni siquiera en la independencia.
desde mucho antes, desde el México prehispánico, mucho antes de la llegada de los españoles, que existían los sistemas educativos complejos, entre los pueblos mesoamericanos esto ya aparecía. Y entonces la educación fue introducida por Europa en múltiples evidencias históricas, y culturas como la mexica, la purépecha, pues ya tenían mecanismos de organización de enseñanza. En las sociedades prehispánicas la educación no era un derecho individual, sino era una obligación colectiva. O sea, ese tipo de cosas ya no es algo nuevo, de que la educación sea obligatoria para toda la población, sino ya desde la época prehispánica esto existía. Sí, claro, ¿no? Aquí tengo contemplado, ¿no? Que había dos tipos de educación. La primera militar religiosa, que era correcto. para los nobles, en este caso los pipiltin, y para y ellos acudían al Calmecac, y la clase trabajadora, los que no eran de la nobleza, pues aprendían oficios, ¿no? Como agricultura, arte, para ser de militares, ¿no? Pero entonces se viene desde un tiempo de inicios del imperio mexica. Vamos a observar que el Estado en la época prehispánica, que estaba representado por el Tlatoani, o Hueytlatoani, pues lo que buscaba, junto con la estructura jerárquica religiosa, pues era mantener un orden social. Al tener una formación educativa, formar guerreros, preparar sacerdotes, preservar las tradiciones, fomentar la obediencia. Y dentro de las instituciones, como usted lo mencionaba, pues estaba el Calmecac, que era una institución educativa reservada principalmente para los hijos de los nobles. Los estudiantes aprendían astronomía, escritura pictográfica, historia, religión, gobierno y estrategia militar, y el Calmecac preparaba a quienes ocupaban cargos públicos. Podemos considerarlo el antecedente remoto de las escuelas especializadas de administración pública y de gobierno, y los Telpochcali, que era la escuela destinada para los jóvenes del pueblo, que formaba guerreros, servidores públicos, trabajadores comunitarios, y pues su disciplina era estricta y la educación incluía trabajo colectivo, entrenamiento físico, valores comunitarios. Y también las mujeres también recibían educación, y las instituciones conocidas como el Huicacali, que eran formas de enseñanza familiar, pues buscaban transmitir costumbres, oficios, formación religiosa. Entonces, pues había diferencias entre la educación masculina y la formación femenina. Vamos a observar que al final de cuentas, ¿actualmente existen esas diferencias o no existirán diferencias entre la formación masculina y femenina? Yo diría que actualmente ya no existe como tal una diferencia entre educación entre el género masculino y el género femenino, sexo masculino y sexo femenino. Yo creo que los últimos registros que se tienen, que ni siquiera tanto de educación era de cómo se impartieran las escuelas especializadas no especializadas, que solo se les daba, se admitían hombres y las que solo se admitían mujeres. Un caso del Simón Bolívar hace unos cuantos años, que era de puros hombres, ¿no? Sí, claro. Igual que el Atoyac, igual que el Cumpac, igual que el Cristóbal Colón. Sí, ¿qué más? ¿Qué otras escuelas de puros varones había? No recuerdo otros. El Cedros. Que aún así todavía hay escuelas de un solo género todavía sobrevivientes en nuestro sistema educativo mexicano. Claro, no, pero si nos enfocamos a que actualmente ya no hay como esa distinción entre que sean escuelas de mujeres y escuelas de hombres, es muy abismal, ¿no? Porque los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces ya también incluir a las mujeres con derechos y todo lo que se les ha inculcado actualmente hasta llegar a la actual sociedad, pues antes era diferente, ¿no? Porque antes a la mujer se le enseñaba a ser ama de casa, ¿no? Y se le enseñaba a tener ciertos enfoques en ciertas cosas, ¿no? Y a los hombres se les inculcaba a otras cosas, ¿no? Como aportar, como ir a la guerra, como tal, ¿no? Entonces... Que vayamos a la cuestión de la educación que
varones y mujeres en derecho. Actualmente lo que yo he visto en una tendencia es que en un principio derecho está un porcentaje muy elevado de varones, alrededor de un 60%, y el restante eran mujeres. Pero actualmente hay una tendencia en esta época en que hay más mujeres que hombres estudiando derecho. Claro, ¿no? Que igual, ¿no? En ciertas carreras hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, Claro. en arquitectura, en todo esto, la mayoría de Ingenierías. de las personas que se meten son hombres, ¿no? Mm. O sea, sí hay mujeres, pero que será unas 3, 4, mucho, ¿no? Ingeniero automotriz, que sería todavía un coto muy específico para varones, pero pues yo creo que también va determinándose por las afinidades que va teniendo cada género, ¿no? Claro. Cada persona, diría yo, porque Sí. el género pues hay que tener, existen géneros para aventar. Sí, Entonces, cierto. Bueno, actualmente existen muchísimos géneros, ¿no? Sí. Está bien. Una amplia variedad. Está bien, está bien. Creo que hay lugar para todos. es correcto. Claro. Entonces, pues, para todos brilla el sol. Eso es muy importante y creo que estamos viendo una época muy importante dentro del derecho, en donde las libertades, pues, están más que a flor de piel, en donde, pues, no está permitido que un individuo se le coarten sus derechos, y creo que qué bueno que vivimos en México, porque pues, estamos viendo una época en donde pues cualquiera puede hacer lo que quiera hacer y hacer lo que quiera hacer. Como diría Barbie. Sí, está perfecto. A pesar de que estamos viviendo en esta época en pleno siglo XXI, pues observamos que hay lugares donde pues la libertad, tanto de la formación académica como de poderse manifestar en cuanto a la libre pensamiento, se vuelve totalmente limitado. Vayámonos a una cuestión de Corea del Norte, vayámonos a una cuestión de los países árabes. Como Rusia también. Sí, claro, ahí hay un retroceso. Sí. Turquía, Claro. que antes era un país pues muy predominantemente al estilo del primer mundo, pues vemos cómo es que ha retrocedido a 50, 60, 70 años en cuanto a los controles, regulaciones, o sea, donde hay policía de la moral, donde está vigilando que un individuo de alguna manera, o más bien las mujeres, no se vistan de determinada manera, que se consideran delitos si se nota el tobillo. Claro, de hecho había una sí. noticia de una cantante, no, creo que éramos de los países de ahí de Arabia, que la habían sometido al castigo de 70 y tantos latigazos por cantar sin su hijab. Vámonos a, si no me recuerdo, creo que Irán. En Irán, una nota periodística muy interesante de un grupo de universitarios que cantaron Happy, creo que es el que pongo como ejemplo muy de continuo. Y eran 6 muchachos que simplemente estaban bailando. Exactamente, transmiten el video por internet, y después la policía de la moral y de las buenas costumbres dijeron que todo eso se lo tomaban muy en serio. Digo, el que una persona esté bailando, yo no sé cuál sea la cuestión inmoral. Por fin que al final de cuentas sí los condenan a 90 varazos en público a los pobres muchachos, y pues ahí estamos viendo que en ciertos lugares la libertad de expresión en esta época no existe. Claro, hay países que, como usted bien ha dicho, pues han retrocedido en este avance, ¿no? Justo que eso es más de carácter religioso. Sí. Si nos vamos a países como Turquía, Irán, Arabia, ¿qué otros países? Bueno, los de zona Medio Oriente, Kazajistán, realmente no es tanto que no se pueda, que el gobierno como tal diga, no, pues que es un estado en el cual la religión y todas las costumbres religiosas predominan de tal forma que es su manera de vida. Claro. Entonces, aquí en México, Benito Juárez se encargó de separar Sí. el estado del estado de religión, pero Que hay que ver que exactamente en la época del virreinato,
que existían delitos en contra de la propia fe, el deísmo, el ateísmo, el judaísmo, el sacrilegio eran considerados como delitos. Claro, ¿no? Nos remontamos a lo de la Santa Inquisición, ¿no? Bueno, de santa no tenía nada. No, o sea, Ah, bueno. claro, no tenía nada, pero pues no puedes estar creyendo en alguien externo o de algún dios prehispánico porque ya te creían hereje y ya te tenían que quemar en la hoguera, ¿no? Claro. O las mujeres, ¿no? Que hacían algo que no está dentro de lo que ellos veían como bien y ya decían que era bruja, ¿no? Entonces, Esto que afortunado o desafortunadamente para nosotros nosotros digo, ¿no? Porque no nos tocó, nosotros somos vestidos y todo, pero para los oriundos del imperio de Tenochtitlan, quiero decirlo con las palabras correctas porque si no, pues, siempre todos lados sobre todo eso van a decir, no, lo dijo mal. Claro. Entonces, pues los indígenas, pues la iglesia católica y el imperio español pues, no nos veían como iguales a ellos, nos claro. veían como animalitos. Entonces, afortunadamente no nos tocó mucho de la Santa Inquisición a nuestros antepasados indígenas, pero a los peninsulares o los criollos que andaban por acá, a ellos sí les tocó, ¿no? Entonces, Sí, que al final de cuentas eran muy similares las sanciones, eran contrarias a derechos humanos, lo que ahora conocemos como tales, en donde pues exhibían a los individuos, los torturaban, sacaban confesiones a la fuerza, penas que eran totalmente inhumanas. Creo que la formación desde el punto de vista jurídico era pues salvaje, lo cual no debiese de ser. Y vamos a observar que con la caída de México Tenochtitlán, pues la transformación educativa pues surge a gran profundidad. Franciscanos, dominicos y agustinos pues asumieron la tarea evangelizadora, aunque vamos a observar que los españoles nunca pensaron que era conquista, sino que vinieron a evangelizarnos, que vinieron a civilizarnos. sí, pues es que nos veían como Que es más, hay crónicas donde indica que Isabel de Castilla, Isabel la Católica, decía que los indígenas no tenían alma. O sea, nos veían como cosas. nos veía como alguien gente que no sabía nada, que tenía que modernizarse, ¿no? Curiosamente, los habitantes de ese territorio, los originales, como que se han visto como que estorban. Y igual, actualmente los mexicanos, pues también estorbamos, a pesar de que estamos en nuestro territorio. Estados Unidos quiere a México, pero sin mexicanos. somos mucha fiesta para ellos. Sí, bueno, eso también, ¿eh? Entonces, pues vamos a ver que la educación primordialmente tuvo como principal objetivo la cristianización. Las primeras escuelas, entre las primeras instituciones destacan, que yo no diría que las primeras escuelas, sino simplemente las primeras escuelas hispánicas, porque ya existían escuelas, que el nivel de analfabetismo y de falta de formación académica se dispara altamente en las comunidades indígenas en el periodo del virreinato. Dejan a estas personas totalmente fuera. Sí, de hecho, es curioso que se me fue la idea, perdón, que nuestra independencia nació por que Miguel Hidalgo quería un cargo político Sí. y se lo denegaron. Claro. Sí. Entonces, por Se eso quejó. Hizo su relajo. dijo, y si nos independizamos, y que dicen que órale va. Y sabes que nos independizamos. Bueno, lo capturaron y después su cabeza estuvo Bueno, pero caliente. digamos, ¿no? O sea, Miguel Hidalgo era una persona que sí sabía, ¿no? Era hijo de españoles y era mestizo, ¿no? Creo. No, era criollo. Criollo, exactamente, nació aquí, pero de españoles peninsulares. Pero curiosamente, aunque yo fuera hijo de españoles, el haber nacido aquí me generaba como un estatus de segunda clase. Claro, ¿no? Pero que como tal también Miguel Hidalgo tuvo una buena educación, era cura. Claro. Ah, sí, Entonces, tuvo una buena Pero educación. recordemos que para los sacerdotes diocesanos,
la educación se paga. En el caso de los franciscanos y órdenes mendicantes, es gratis. Pero vamos a ver que dentro de las primeras instituciones que trajeron los novohispanos, pues más bien los del Viejo Mundo, pues está el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que se funda en 1536, los colegios franciscanos y seminarios religiosos, y estos espacios enseñaban latín, teología, filosofía, música y artes. Después aparece la Real Pontificia Universidad de México en 1551, que recordemos que de ahí aparece el antecedente, según esto, la UNAM, de que de ahí exactamente su antecedente histórico, la Real Pontificia Universidad de México. Se transformó En la UNAM, según esto, que yo diría que la UNAM es una cosa y la Real Pontificia Universidad de México es otra. Yo diría, bajo mi humilde opinión, no creo que haya históricamente una continuidad entre la Real Pontificia y No hay una... yo que sepa, No hay- salvo que haya algún experto, pues si lo pudiésemos corroborar. No, pues creo que al parecer no tienen como relación, Sí. porque uno es diferente que el otro. Sí, desde luego. Sí. Y pues ya llegó la compañera Carla Cardoso después de un recorrido intenso y muy divertido en En la ciclovía. la ciclovía. ¿Se fue a la ciclovía? No. O No hubiera por el, llegado antes, por el ¿no? tráfico. Ay, no, está horrible. Pero es que usted tiene la culpa. Tocó chambear, profe. No, pero usted diga que soy Carla Cardoso. Ah, soy Carla Cardoso, buenas tardes. Sí. Pero no debería estar de este lado mejor. Sí, voy. No quería interrumpirlos. No. Por algo están las otras dos sillas. Vamos a ver que de la Real Pontificia Universidad, pues es de las primeras consideradas como establecidas a nivel continente, y curiosamente gente del norte y del sur se venía aquí a estudiar a México. Era casi la Real y Pontificia Universidad de México como un Harvard. Todo el mundo quería estudiar aquí. Tenemos lo mejor de lo mejor en educación. ¿Qué pasó después? ¿Quién sabe? Muchas reformas, muchas consideraciones y más cuestión política que cuestión de derecho de la educación. Y vamos a ver que las facultades que existieron en aquel momento estaba la Facultad de Teología, la Facultad de Cánones, de Leyes, de Medicina y de Artes. Entre ellas pues estaba la arquitectura. El surgimiento de la enseñanza jurídica pues lo encontramos desde el punto de vista formal en los estudios de Derecho de México. Los estudiantes pues estudiaban Derecho Romano, Derecho Canónico, Leyes de Castilla, recopilación de las Indias. Compañero, ¿te se acuerda la primera normativa que aplicó aquí en México? Leyes de los reinos de las Indias y de las Filipinas. Desde luego. Sí, que son como 6 tomos. Tengo una edición facsimilar y son 6 tomos de normativas que hablan exactamente de toda la regulación que se llevaba a cabo aquí dentro del continente americano y las Filipinas. Inclusive había unas normativas muy interesantes donde se establecía cuántas casullas debía tener una iglesia, copones, cosas muy interesantes que eran cuestión de derecho. O sea, estaban dentro de la normativa específica del país. Muy bien, vamos a ver que en aquel momento no existía una separación entre la iglesia y el Estado. La educación era religiosa, era jerárquica y estaba limitada a los estamentos sociales. Quienes podían pagar, pues podían tener educación, quienes no, pues se quedaban con lo que podían obtener. Que básicamente sigue siendo igual. En la Constitución pues está establecido de que hay un derecho a la educación y es para todos. Sí, está en el artículo 3. Pero realmente todos tienen derecho a educar, más bien a ser educados. Sí, todos tienen derecho, pero que tengan acceso. Justo. Además solo especifica derecho a la educación más, no una calidad o un estándar mínimo de educación. Que a mí me parece muy interesante la situación. ¿Por qué? Porque ahí está la compañera Carla Cardoso, está con el compañero Tadeo. Hola. 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 Ya soy
Tadeo? No, otra vez no. Otra vez no, pero es Tadeo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Tú estás bien? Sí, Sí, sí. pero bueno, hablando de Tadeos, vamos a un corte musical y continuamos. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. Aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la Silla, así se lleva México en la piel, como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen zarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Ojea las páginas del Búho. Iuris. El debate. La conclusión. Una mirada al derecho. Operis Aprilis. La introducción. Muy buenas tardes nuevamente. Creo que hay un micrófono abierto ya. Ok, pues esto es el Búho y pues estamos hablando exactamente sobre la educación académica en materia jurídica en México a través de su evolución. Y pues el día de hoy pues vamos a continuar con esta temática y estamos hablando del periodo de la independencia. Y la independencia empieza a abrir un debate desde el punto de vista de quién debe educar, la iglesia, el Estado, la sociedad. Y pues esta discusión va a marcar todo lo que es el siglo XIX. Perdón. Y pues vamos a observar que después de la presión que generó desde el punto de vista social,
social, pues los peninsulares y también los criollos, pues aparece lo que es la Constitución de Cádiz en 1812. Esto pues nace o influye profundamente a la Nueva España, donde pues se reconoce la importancia de establecer escuelas para la población y representó el inicio del constitucionalismo educativo. Pero lamentablemente la Constitución de Cádiz pues aparece demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya se había iniciado un proceso independentista. Entonces, por más que el gobierno promovió estos cambios, pues la población ya no estaba satisfecha y tenían otras expectativas como nación. Vamos a ver que más adelante la Constitución Federal del 24, de 1824, pues no reguló ampliamente la educación, pero abrió el camino para los estados desarrollaran sistemas educativos propios. Y entonces aparece el liberalismo y la educación. Los pensadores como José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías, pues fueron grandes elementos para poder hacer cambios en la formación académica. Ellos defendieron la educación pública, la educación laica, la educación científica, y con la ley de reforma, pues hay una transformación importante: la separación de Iglesia y Estado, control estatal de la educación, reducción de privilegios eclesiásticos. Pero hay que ser honestos, suena muy bonito lo que estamos mencionando, pero desde el punto de vista histórico, lo que no se menciona es que con Juárez, al hacer este tipo de reformas, mata todo el sistema pues de carácter de ayuda social que existía o preexistía anteriormente. ¿A qué me refiero? Lo que eran hospicios, hospitales, escuelas, escuelas de artes y oficios, pues estaban auspiciados por la iglesia. Pero al momento de desaparecer todo esto, se queda un vacío y no lo cubre el Estado. Entonces hay un periodo bastante largo en donde el Estado totalmente se desentiende de esto y pues la iglesia está atada de manos para poder hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque el propio Estado lo impedía. Pero sí, lo que realizó el gobierno de Juárez causó bastante daño más que bien en un principio. Justo, por eso siempre está el debate si Juárez fue un gran o un mal presidente. Es que es las dos cosas. Bueno. Tiene las dos, no es totalmente claro ni totalmente oscuro, pero sí. Como todo, gris realmente. Sí, porque. Era oscuro. Era chaparro, eso sí. Era lo mismo que un pingüino emperador. ¿En serio? 1.45. ¿En serio? Sí. Bueno, yo sabía que se iba de paseo en carreta por la Alameda, ¿eh? Sí, era su Sí. Sí. Pero medía lo mismo que un pingüino emperador. Sí, pero curiosamente sus hijas se casaron con puro extranjero. No, muy interesante. Bueno, ¿qué esperábamos? Él sacrificó a todo su pueblo indígena y de lo que había antes hasta cuando salió se redujo demasiado por su Sí, hay unas fotografías muy interesantes de él con su familia y salen sus hijas y todos son rubios. Dije, interesante. Sí, también creo que lo peor que se le ocurrió era querer hacer la capital de la República Mexicana, Querétaro. Sí, quitar el... Bueno, era esto Yucatán. Pues esto mejor. Bueno, los yucatecos. Nos hubiera convenido Querétaro, por lo de los sismos. Hubiera estado excelente, no hubiéramos tenido tantos problemas. Pero hay sequía ya en Querétaro. Eso sí. Sí, es cierto. Y además Aquí llueve, pero raudales. Pero porque lo construimos encima de un lago. Sí. Está queriendo llenar el agua. Sí, no le dejamos. Pobre Tlaloc, De ¿no? hecho, tengo entendido que la Ciudad de México se está hundiendo. Cada 5 centímetros. Sí. Entonces, vamos a llegar a un punto donde ya vamos a estar ¿Hundidos? hundidos. En el fondo. Bueno, espero que todavía no llegue ese momento. Vamos a observar que otra de las cuestiones que se realizan también dentro de la formación o desarrollo académico de nuestro país es la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Gabino Barrera. La primera Escuela Nacional Preparatoria se basa en el positivismo y su lema es orden y progreso. Eso me recuerda a la bandera de Brasil. Justo. Y pues la educación debería basarse en la ciencia y no únicamente en la doctrina religiosa.
el porfiriato la educación se expandió significativamente y apareció en escuelas normales. Ahí apareció la barra de derecho, ¿no? Así, escuelas técnicas, instituciones profesionales. ¿Pero qué eran en las escuelas normales? A ver, compañero Memo, ¿usted qué tipo de educadores? Bueno, en las escuelas normales, antes, por lo general, una vez que se acababa la primaria, se hacía la secundaria con normal. En este caso, la normal era para formar maestros. Okay, entonces en cuanto tú estudias para maestro, pero también se acaba la secundaria. Entonces ya tenías tu carrera como maestro y aparte tenías tu certificado de secundaria. ¿De profesor? Ya si te querías meter a otra, pues por ejemplo era el bachillerato, ¿no? Que sí. la educación media superior, que después ya se creó las escuelas para maestros, por ejemplo la licenciatura, que sería en la Pedagógica Nacional. Bien. ¿Y para maestro? Que ahora ya hay licenciaturas para un montón de cosas, para maestro de primaria. Sí. Creo que para secundaria y especialidades, hay licenciaturas especializadas para maestro de educación secundaria en historia, para maestro de educación secundaria en matemáticas. Maestros en educación especial, sí. Maestros en materia. Sí, una cosa muy interesante actualmente. Que cuando fue lo de educación especial, se lo comento porque mi mamá es maestra de educación especial. Muy bien. Sí, tuvo que abrirse a la SEP. Entonces, ¿qué era esto? Era algo que se llamaba carrera magisterial, que entre más cursos, más exámenes tú hacías y más te especializabas, por ejemplo, más ganaba, ¿no? Pero era una friega porque pues tenías que tomar bastantes diplomados, cursos y de todo para poder ser maestro de educación especial. Sí que... De hecho, actualmente no basta con solo ser maestro para poder trabajar en lo que ahora se conoce como UDEI, sino tienes que tener especialidades. Sí me ha tocado ver profesores de educación primaria que hasta tienen doctorado. Qué interesante. Sí, no, una cosa bien intensa. Doctorado en tratar a los no me acuerdo que tengo un amigo que es maestro en educación primaria y sí tiene dos doctorados y está dándole clase a niños de sexto, de primero, según el que le toque. Entonces digo, mis respetos, ¿no? Sí, realmente. Lo que también puede ser la pasión y vocación por la educación. Claro, no todo es por amor al arte. Yo presiento que la compañera Carlos Cardoso va a terminar dando clases, va a ser una maestra muy estricta. ¿No quieres ser maestra? No. ¿A razón de? ¿Y maestra? No, Ustedes meditando el trabajo de paciencia, efectivamente. Mire, agarra el cinturón y dice, a ver muchachos, se me controlan y se me alinean. Lo peor es que eso ya no se permite ahorita. Ah, no, pero el chicote académico. Bueno, que actualmente la educación, la profesión de maestro está muy limitada en muchos aspectos. El tema es que desde el punto de vista económico, pues la remuneración es muy baja. Entonces, pues eso hace que se desaliente a que muchas personas quieren dedicarse a esto. O sea, el vivir una vida de lujo no se puede tener. No se puede aquí en México no. Si yo trabajo en Estados Unidos, por supuesto que los maestros se van de paseo y de viaje a donde ustedes gusten y manden. Eso pasa en Estados Unidos, pero aquí en México eso no sucede. Es todavía muy precario la remuneración. Pero vamos a ver que gracias a la Revolución Mexicana, pues aparece un artículo muy interesante, que es el artículo 3, donde se establece originariamente que la educación tiene que ser laica y gratuita. Sí, que el Estado debe dar educación gratuita de primaria, secundaria, media superior y superior. Que al final de cuentas también la educación es obligatoria. Pero ¿hasta qué nivel académico es obligatoria? Media superior. Media superior, exactamente, que es preparatoria. Prepa. Pero aquí el problema es el siguiente.
¿qué tanto nivel estamos tomando actualmente como para que los muchachos de preparatoria tengan un nivel adecuado? Porque también hay que ver que no solamente los secundarios, los de primaria, los 3 niveles tengan un nivel adecuado, un nivel competitivo, que me van a decir muchos que nos están escuchando, que pues han salido grandes hombres de la UNAM, eso es cierto, pero creo que la historia nos está llevando actualmente, la historia actual, la historia contemporánea, a ver que hay como que una disminución de la exigencia académica, principalmente lo estamos viendo muy evidentemente en las primarias, donde pues apareció la primera regla de que no repruebes cuando pasa, pero ese es un tema, está mal, porque entonces ¿dónde le estamos enseñando a las personas cómo estamos formando a los individuos desde el punto de vista de ser tolerantes a la frustración? Bueno, pero también empecemos por un tema desde, por ejemplo, los apoyos, ¿no? Porque, por ejemplo, el que tú estés estudiando en primaria o secundaria y seas acreedor a un apoyo económico por parte del gobierno, en este caso son las becas Benito Juárez y todos esos, Antes te pues claro, un promedio. Se le está haciendo muy fácil a las generaciones actualmente decir que le preguntan ¿qué quieres ser? Ah, no, yo quiero obtener mi beca, ¿no? O yo quiero ser mantenido del gobierno, ¿no? Tristemente entonces sí he oído eso. se está volviendo esto ya una tendencia, una costumbre de que los niños ya no quieren estudiar, ya no quieren esforzarse por buscar una mejor vida o una mejor educación. Pero el problema es el siguiente, que ya esto ya está llegando a niveles también a nivel profesional, donde pues ya la cuestión de los médicos, que ha sido lo que ha generado tendencia actualmente, de decir que no se sea exigente con esa carrera, cuando al final de cuentas tiene que ver con la salud y la vida de toda la población. Creo que es una de las profesiones que son muy sacrificadas, ¿cierto? Tiene mucha exigencia, ¿cierto? No muy remuneradas. Sí, el ser médico sí remunera, se vive de una vida, y tengo amigos también médicos que dicen que viven una vida más o menos tranquila, o sea, pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente: ¿qué tan buena formación vamos a tener actualmente de las siguientes generaciones de médicos? Mire, por ejemplo, en matemáticas el 66% de los alumnos aquí en México no alcanzan el nivel básico de aprendizaje. Tienen rezagos. Por ejemplo, en la inversión de estudiantes en México se destina $4,430 anuales por alumno. O sea que es una cifra debajo de los $15,102 que promedian los países de la OCDE. Okay. Pero entonces, estamos hablando de varias carreras y de varias situaciones alrededor, pero al final del día, ¿cómo es que estamos formando las siguientes generaciones de abogados? Ustedes técnicamente son el presente de la realidad. De la realidad jurídica. De la realidad jurídica y de la aplicabilidad de la norma. Que siendo honestos y analizándolos desde un punto de vista, realmente, no es que el sistema siempre ha estado roto. Eso. El sistema siempre está roto, pero también ahora las nuevas tecnologías, ahora hablé muy bien de ellas hace rato, ahora también voy a decir lo malo, pues que al ser humano cada vez lo hace más flojo. Claro. Y agrégale la cultura mexicana que es el palmadrismo, pues también nosotros como mexicanos no le ponemos empeño y podemos saber, y puede haber pocos que sí se lo tomen en serio, pero la mayoría del mexicano, el ciudadano de a pie, como bien decimos este programa, pues no le da la importancia y dice, ay, ya lo hago con ChatGPT, ya lo hago con Gemini, ay, no pasa, ya tenemos este famoso meme de me recupero el siguiente parcial. Cuando pues no lo dejes para después, no seas mediocre, la palabra es no seas mediocre, échale ganas, síguelas adelante, y sí, también siendo autocríticos, pues no es como que yo haya sido el alumno más ejemplar, pero pues al menos acepto donde la regué y no vivo en un espejismo diciendo, ay, no pasa nada. ¿No? Qué bueno, al final de cuentas hay que reconocer que que también muchas personas, sobresaliente en muchas personas o muchos de los que estudian en la universidad quieren buscar, nada más quieren conseguir su título, porque a lo mejor muchos vienen de familias que sí tienen
recursos económicos y dicen, pues nada más consigo el título y ya, ¿no? Claro. Entonces, o muchos nada más dicen, pues saco la carrera y ya, ¿no? Sí, pero eso es una... Entonces, y eso es las personas que hacen que el sistema educativo, pues... Yo no creía eso porque gente que tiene tanta estabilidad económica para decir, ya no pasa nada, me dedico a administrar el negocio de mi papá, nada más ocupo la carrera para presumir ahí el diploma, son muy pocas familias, estás hablando del 1% de la población en México. Son 10 familias las que concentran el 50% de la riqueza en México. 20 familias concentran el 50% de la riqueza del país. Entonces, realmente yo se lo atribuyo más a que el sistema educativo mexicano está roto. Siempre ha estado roto y pues sí han habido gente que ha salido la mejor educación va a estar para quien la pueda pagar. Esa es una problemática actualmente, que la educación se ha vuelto solamente para unos cuantos y todavía seguimos en ese nivel. Digo, pero para los que quieren, o más bien, considero que ahí no es como un impedimento el que quien lo pueda pagar o no. Al final de cuentas existen bibliotecas, existen libros y ahí no puedes como ponerle un límite al conocimiento. O sea, en eso sí estoy completamente, un poquito difiero de esa idea. Digo, hay mucha gente que tiene y estudia, como decía mi compañero, por llevar el negocio de la familia, pero al final de cuentas quien lo ejerce realmente y con las nuevas tecnologías que tenemos ahorita, no vayamos muy lejos. Cuestiones técnicas, ni ChatGPT, ni Gemini, ni ninguna inteligencia artificial te lo va a dar. Te puede dar a lo mejor la fundamentación y si realmente tú lo checas, muchas veces te lo va a mandar de manera errónea, pero realmente las cuestiones técnicas, uno como abogado tiene que irlas practicando, ya sea en escritos, jurisprudencias, que eso es lo más, se podría decir que es lo más importante que tenemos hasta ahorita, y ya lo ponemos en duda por nuestro alto tribunal, ¿no? Sí, que ya claro, está como un por poquito, ejemplo, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, una inteligencia no te va a poder realizar una sentencia, ¿no? Porque si tú realmente le dices a la inteligencia, a esta persona robó tal, la inteligencia te va a decir, mételo a la cárcel. Y se van a perder principios como los que vemos en derecho de inocencia, presunción de inocencia, de tal. Si robó. No, digo, y vaya, o sea, eso que tú mencionas, si puede salir, si es menor a 5 años su sentencia, y si puedes llevar un mecanismo, ¿no? Vamos a decirlo así, pero eso no te lo da ninguna inteligencia artificial. Entonces creo que la formación de los abogados es que tanto uno quiera sobresalir o aprender o expandir su conocimiento hacia las leyes o hacia como le quieran. Tenemos 3 egresados en la mesa. Tenemos a Memo, tenemos al compañero Villalpando y a la compañera Carla Caruso. Tadeo todavía le queda un año y medio. Pero yo les preguntaría a los tres, ¿cuáles son las perspectivas o cuáles serían las recomendaciones que ustedes darían para la formación académica de futuros abogados? ¿Qué es lo que estaría faltando? Y aquí les pregunto a los tres porque los tres han sacado sobresaliente en el Ceneval. ¿Sí, verdad? Sí. Pues yo diría que en esta carrera paciencia primero que nada. Si bien es cierto, es una carrera que todo se encuentra en la ley, lamentablemente pues si lees, déjenme aterrizar bien la idea, si lees la ley, pues tú lo puedes entender y así está bien, pero aplícala. Interprétala, interprétala, vea todo con lo que conociste, interpretaste, ve y defiende a alguien. Y en la práctica, pues está bien padre lo que dice el código y no, pero la práctica es una salvajada, es matar o morir. Entonces, como paciencia, mi otro consejo sería, no esperen a terminar la carrera para empezar a tener carrera profesional. Llévenlo junto, lo teórico y lo práctico a la par. Porque aquí en la universidad, y en la mayoría de las universidades, pues no se enseña a ser abogado, se enseña a ser licenciado en Derecho. Yo creo que el abogado es aquel que, como lo platicábamos, aplica, practica y sabe usar la ley para defender los intereses de sus representados. Bueno, una cosa que para mí sería fundamental
sería la comprensión lectora, porque muy fácil está el texto ahí, ¿no? El texto de la ley está ahí, ¿no? Y cualquiera le puede dar la interpretación que sea, que quiera, ¿no? Pero al final el abogado que sabe interpretar la ley es el que va a poder tener una tasa de éxito en sus casos mayor, porque ya tiene la comprensión, ya tiene la estrategia, y la ley es una herramienta para que puedas hacer justicia, ¿no? Entonces, y la otra cosa fundamental que para mí sería que es mucho de lógica. La carrera de Derecho es muchísimo de lógica. Bueno, ya viene la propia Constitución marca que hay que utilizar la lógica. Si no me recuerdo, el artículo 20 constitucional establece que se tiene que llevar los juicios de manera lógica. Sí. Entonces la lógica es un elemento sí o sí necesario o esencial. Sí, claro. Pues yo considero que para esta carrera o recomendaciones que al principio sepan que es mucho texto, mucha lectura, y evidentemente tener un pensamiento crítico, jurídico, en los cuales ustedes tanto como lo puedan ocupar para beneficio en su defensa, ya sea la rama que ustedes se vayan a querer dedicar, o también para pensar en la contraparte, porque tienes como abogado que pensar de ambas partes para poder llevar a cabo un trabajo óptimo, ¿no? Y no perjudicar a tu cliente. Entonces, pues mucho estudio, échenle ganas, muchachos. Sí. Yo creo que al final de cuentas, uno de los retos principales o primordiales de la carrera de Derecho, pues, es las nuevas situaciones que van surgiendo a lo largo de los nuevos desafíos en cuanto a derechos humanos, inteligencia artificial, protección de datos, derecho digital, el compliance, justicia abierta, que son temas que actualmente pues, ya son el pan nuestro de cada día. Neuroderechos, que también sería otra nueva área. Y pues en un posible futuro, derecho espacial. Sí, exactamente. ¿Que ya existe? Ya existe. Al final de cuentas, el jurista moderno pues debe conocer la Constitución, derechos humanos, tecnología, argumentación, medios alternos de solución de conflictos. Y entonces pues la historia dentro de la educación en México desde el punto de vista jurídico pues refleja exactamente lo que el Estado mexicano es y de lo que hemos pasado. Pero pues Yo creo que también algo que actualmente se puede ver reflejado en sentencias y en los casos que se ven en el día a día de los profesionales del derecho son las nuevas reformas, ¿no? Uh-huh. Que en vez de ayudar a algunas han perjudicado, ¿no? Y que de eso el abogado tiene que aprender a esos obstáculos, esos desafíos que los propios legisladores ponen, ¿no? Y pues ya para cerrar. Porque se supone que nuestros legisladores son los capaces para reformar, ¿no? Ahí yo difiero mucho. Ahí tenemos el senador Cuauhtémoc Blanco. Ahí tenemos el que se va a jugar pádel. Bueno, recordemos que hubo algún momento en donde pues nos exhibieron a nuestros diputados que les preguntaron por ahí de improviso cuántos artículos tenía la Constitución y salían huyendo de la sala de pleno. Pues en ese dato no lo tengo. Muchos les preguntaron sobre artículos muy básicos, ¿no? Artículos 20, artículo 3, artículos del trabajo. Que exactamente, que es un material de trabajo, pero bueno. La verdad se quedaron mudos. Y siento yo que habla del deplorable sistema legislativo que tenemos, ¿no? Digo, perdón, ya para terminar, pues no, los nuevos ministros del acordeón realmente pues ya no cuentan con una carrera judicial que les amplíe ese conocimiento que antes les ayudaba a emitir sentencias o en este caso jurisprudencias, ¿no? Entonces desde ahí también tenemos un detrimento
pues en la manera en la que se enseña también a estas autoridades de nuestro alto tribunal. Sí, que lamentablemente cuando escuchábamos a un Góngora Pimentel nos quedábamos de a cuatro, con los ojos cuadrados por todo el expertise que tenía, y actualmente, pues creo que algunos ministros tienen hasta 100 asesores. Sí, entonces, creo que nos sale más caro, ¿no? Creo que Hugo Aguilar tiene 90 y tantos, ¿no? Ay, Dios mío. Y en uno de ellos está una familiar suya que es una veterinaria. Pues hubo una ministra que combinó penal, familiar y civil, o sea, en una misma oración, no sé qué andaba diciendo, o sea, combinó las tres ramas que tú dices, ¿cómo? De hecho, la ministra que le dicen la ministra burra es la que así le dicen, perdón, pero ella misma, no sé si lo han visto, ella misma apela sus sentencias. Ella misma apela sus sentencias. Va en contra, ¿no? Sí. Pero pues la historia de la educación académica jurídica en México pues demuestra que cada generación transmite pues no solamente los conocimientos sino también la visión del país, y conocer esta evolución jurídica pues nos permite comprender, defender la educación en cuanto a su esencia y defender la libertad y la igualdad y la dignidad humana. Pero antes de cerrar pues tenemos pues un discurso de cierre del compañero Villalpando. Y les pasamos cámaras y micrófonos de ese lado. Quisiera empezar este discurso con esta frase que dice: no has llegado tarde, no has llegado temprano, estás justo a tiempo. Bueno, muy buenas tardes a todos, profesor, compañeros. Quiero iniciar con esta frase porque considero que resume muy bien el momento en el que muchos de nosotros, bueno, yo me incluyo y ustedes, se encuentran. A veces durante la universidad sentimos que vamos tarde, que otros avanzan más rápido, que alguien ya sabe perfectamente qué quiere hacer con su futuro, mientras algunos siguen descubriéndolo. Porque la realidad es que cada persona vive su propio proceso, su camino y su propio tiempo. Por eso para mí es un honor dirigir estas palabras en la clausura de este programa del BUO, especialmente porque hoy me toca hablarle a ustedes, compañeros, que son de semestres más bajos que yo. Y posiblemente se encuentren estas etapas donde se llena de retos, dudas, también expectativas y sobre todo oportunidades. Estar en la universidad no solamente es venir a cumplir, concentrarte, pasar la asistencia, entregar el trabajo, entregar Blackboard, por favor siempre entreguen Blackboard. No se les olvide, y Coursera también, hijo. No, qué horror. Pero la universidad no solo consiste en eso, es empezar a darnos cuenta del profesional, el ser humano que queremos ser, darnos cuenta de nuestras capacidades y sobre todo nuestras limitaciones, y entender que el crecimiento es un proceso, no es un día para el otro. Por eso quiero hablarles de tres cosas fundamentales que considero yo, que es el liderazgo, la paciencia y la calidad humana. El liderazgo no empieza cuando tenemos un cargo, un título o una posición importante. El liderazgo empieza en la forma que todos actuamos todos los días. Lidera quien se compromete, quien cumple, quien escucha, quien se atreve a participar y quien aún teniendo miedo o dudas decide seguir avanzando. A veces pensamos que liderar significa saberlo todo, pero no es así. Un buen líder también pregunta, también aprende, también reconoce cuando se equivoca y sabe que tiene que mejorar e impulsa a los demás a mejorar. El verdadero liderazgo no consiste en estar encima de los demás, eso es tiranía, y no creo que haya algún tirano que haya pasado a los laureles de la historia. Entonces, liderazgo es la capacidad de inspirar, acompañar e instruir a otros a mejorarse. Para llegar a ese punto, la paciencia es indispensable. Compañeros, la carrera es un proceso, como bien les decía, habrá materias que les gusten más, habrán otras que les gusten menos. En mi caso, romano, hijo de romano. Pero me la tuve que aventar y tuve que pasarla. Y habrá, como les decía, trabajos y proyectos que encuentran en Blackboard, en Coursera, que les digan, ya no manchen, para esto estoy pagando mi colegiatura, y pues sí, la verdad es que sí. Pero realmente vamos, bueno, yo ya terminé, gracias, ustedes van por el camino correcto
y es normal, todos pasamos por esas etapas de incertidumbre, pero no se desesperen, no todo se va a dominar a la primera, no siempre vamos a entender inmediatamente hacia dónde nos está llevando cada clase, cada lectura o cada experiencia, pero el tiempo todo empieza a tomar sentido. La paciencia no significa quedarse quieto, no es dejarlo y, ya en algún momento me vendrá la iluminación, en algún momento veré un capítulo de Suits que me diga qué hacer, no, pues no es paciencia. Significa avanzar con constancia, significa entender que cada clase, cada error, cada exposición, cada desvelo y cada esfuerzo forman parte de algo más grande. Pero también hay algo que nunca debemos olvidar. De nada sirve salir de la universidad siendo excelentes profesionistas si no sabemos también ser grandes seres humanos. Nuestra profesión nos va a poner enfrente a responsabilidades importantes. Vamos a tratar con personas con problemas reales, con decisiones que pueden afectar la vida de otros. Por eso, además de conocimiento, necesitamos empatía, honestidad, respeto y sentido humano. El título profesional puede abrir muchas puertas, pero la calidad humana es la que nos permite entrar en esos espacios con dignidad. El conocimiento nos da herramientas, pero nuestros valores definen cómo las usamos. Podemos saber mucho, pero si no actuamos con ética, humildad y responsabilidad, entonces algo esencial nos está fallando. Quienes van iniciando su camino universitario, les diría esto: aprovechen esta etapa, pregunten, particípense, equivóquense, rodéense de personas que los impulsen. No se comparen con los demás porque cada quien tiene su propio ritmo. Lo importante no es avanzar perfecto, sino avanzar con propósito. La universidad les va a exigir, pero también los va a formar. Hoy clausuraremos este evento, pero les dejo una invitación, que es: no se esperen a estar en los últimos semestres para empezar a construirse. El futuro se construye desde ahora, en las decisiones pequeñas, en los hábitos diarios, en la actitud con la que enfrentamos cada reto. Y cuando llegue el momento de salir adelante y ejercer la profesión, que no solo se hable de los preparados que están, sino también de la clase de seres humanos que son. Muchas gracias. Pues esto fue el Búho, programa especial del Día del Abogado de la Universidad de México, Campus Coyoacán, proyecto académico del Departamento de la Dirección Académica y Licenciatura y de la Coordinación en Derecho y en asociación con el área académica de Multimedia. Solo aquí en Evolución Lógica. Y quienes participamos en este programa fuimos Carla Cardoso Campo, Enrique Tadeo Martínez Borja, Jorge Arturo Villalpando Pérez y Guillermo García. y pues en los controles técnicos el doctor Samuel Hernández Corona, y en la producción Benjamín Flor Rodríguez. Acta non verba, que pasan muy buena tarde. Pues todavía continuamos con un poco más de producción. Queremos agradecer la participación pues de algunos estudiantes. A nombre del maestro Víctor Hugo Hinojosa Rodríguez, coordinador de la carrera de Derecho, queremos reconocer a la compañera Carla Cardoso Campo por su valiosa participación en el proyecto académico El Búho, que estuvo participando muy intensamente en este semestre. Pues sí estuvo participando en varias ocasiones. Pues hacemos entrega de este presente. Igual pues agradecemos la participación de Jorge Arturo Villalpando Pérez por su valiosa participación en el proyecto académico del Búho, 3 de julio del 2026, y está firmado por nuestro rector, la maestra Gabriela Yoconda Reza Borja. Ahora sí, el último reconocimiento que le vamos a dar al compañero Memo, porque ahora sí es la partida del adiós. A Guillermo Nava García por su valiosa participación en el proyecto académico El Búho, Ciudad de México, 3 de julio del 2026, y también signado por nuestra rectora. Y a Tadeo no le damos porque todavía continúa. Pues agradecemos a todos su valiosa presencia, y pues nos vemos en la próxima transmisión del Búho. Adiós. Y también te agradecemos la presencia de nuestras criminólogas, que también están por acá. Y ahorita ya les doy calificaciones. Porque ahora sí ya quiero firmar. Sí, pues vámonos moviendo. Ojea las páginas del Búho. El debate. Recomendación para la conclusión.
Una mirada al derecho. Te invitamos a escuchar Operis el próximo programa. Aprilis. Te La invitamos- introducción.